Hola, buenas tardes. Yo soy Ana Radusky y en este momento estoy a cargo de la delegación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación acá en Catamarca. De cómo afecta las medidas del aislamiento obligatorio a mi trabajo. Bueno, en principio me afecta como afecta a la mayoría de la gente en la movilidad. Si bien yo apenas empezó la cuarentena, gestioné mi permiso de movilidad y lo obtuve, no podía salir, por ejemplo, de la ciudad si no era con un vehículo propio, no había forma, no estaba fácil para moverse. No me pararon nunca, no tuve nunca problemas para moverme dentro de la ciudad, ni siquiera en los horarios, pero obviamente la atención al público de la oficina se cerró, la gente estaba como mucho más desconcertada de qué denunciar, qué no denunciar, a dónde acudir, ante qué situaciones. Al principio fue como muy caótico y muy difuso todo eso. Entonces, lo que nos sucedió, o por lo menos lo que me sucedió, es que yo tuve que empezar a buscar los casos, buscar a dónde había una vulneración, cómo estaba funcionando. Iba viendo en las noticias o como me llegaba por distintas vías la información, y trasladarme o comunicarme con la gente para poder accionar. Porque si no, lo que pasó al principio es que se cortó totalmente la vía de comunicación. Porque no estábamos en la oficina, porque la gente no estaba sabiendo muy bien cómo manejarse, porque estaba muy controlada la movilidad. Había fuerzas de seguridad por todos lados, había mucha confusión en la información sobre qué se podía hacer, qué no se podía hacer, si con barbijo, si sin barbijo, si en la calle, si no en la calle. Creo que toda la primera parte de la cuarentena nos dejó como muy expuestos a las decisiones de las fuerzas de seguridad, que tampoco tenían muy claro, y hoy todavía tenemos problemas con las interpretaciones de cada vez que sale una norma. En la misma norma, en distintas camineras la interpretan de distintas formas. En un lado te dejan pasar, en otro lado no te dejan, pero al principio sí fue como muy caótico eso, y creo que nos impidió a nosotros mismos, los que estamos en los organismos, tener claro hasta dónde podíamos llegar a accionar o no. Yo en particular me moví como si yo pudiera acceder a todo. Yo no tuve problemas, pero sí sé que hubo algunos problemas en distintos lugares, en distintos lugares de la provincia. A mí me limitó muchísimo porque tuve que quedarme en Catamarca, y sucedieron cosas muy graves fuera de Catamarca. Aparte de lo primero que es la movilidad y que tuvimos que quedarnos en casa, hubo algunas situaciones muy fuertes marcadas. Primero lo económico, porque lo primero fue que mucha gente no pudo trabajar, ¿sí? Más allá de los que trabajamos en relación de dependencia y tuvimos que hacer nuestro trabajo remoto y acomodar todo, etcétera, como bastante acomodado, todo lo que es economía independiente, el agro, por más que la agricultura fue tomada como tarea esencial, era muy complicado y sigue siendo todavía el traslado de las cosas. Entonces, por un lado, económicamente creo yo que fue un quiebre muy fuerte. A nosotras nos tocó ir a asistir o acompañar un par de veces a las trabajadoras sexuales. El grupo fue justamente un grupo de trabajadoras sexuales trans que de pronto no podían salir a trabajar, y son un sector que trabaja en el día a día, como muchos, como los vendedores ambulantes, como las ferias. Todo ese sector de esa economía creo que fue un quiebre muy fuerte de un día para el otro.
que se fue acomodando después con el tema de, bueno, hacer los pedidos, pedir permisos, pero llegó un montón de tiempo. Entonces, ese fue un quiebre que se sintió y mucha gente, bueno, pedía ayuda para que asistamos a viabilizar los permisos. Otro problema fue el tema de los trabajadores rurales que se mueven de cosecha en cosecha, son como le llamamos tradicionalmente golondrina, y hay muchos de Catamarca y del NOA en general, ¿sí?, que tienen por tradición de ir a trabajar al sur, y tuvimos que trabajar, que accionar, porque al principio fue muy violento. No solo no podían volver, y toda la plata que se habían ganado en la cosecha la estaban gastando en el alojamiento. Los distintos municipios y las distintas provincias accionaban de distintas formas, uno le daba permiso y otros no, y quedaban en la ruta, quedaban en las terminales, a expensas de contagiarse, de no poder comer. Ahí también se notó la solidaridad, ¿no? Hubo mucho grupo de distintas agrupaciones sociales, etcétera, que estuvieron asistiendo todo el tramo. Hasta que la Unión de Trabajadores Rurales consiguió el permiso, se pusieron micros, pero el primer mes fue un tema social, más allá de la violencia que han sufrido institucional en algunos lugares donde los han reprimido muy mal, donde los han maltratado, realmente generó un tema familiar muy triste, porque no pudieran volver, había familias con sus hijos, quedaban durmiendo, o sea, generó una ansiedad muy grande, y económicamente realmente los quebró, porque tuvieron que gastarse todo lo que habían ganado, la diferencia que hacen en el poder volver. Hoy por hoy todavía estamos accionando para que 11 personas que son de las comunidades de Laguna Blanca, de Belén, del norte de Belén, están volviendo de Río Negro. Ahí, pero ya ahora tenemos todo ahí, bueno, el INAI está accionando porque son de comunidades, pero ya se han gastado todo, vuelven, digamos, ya vuelven con la solidaridad de la gente. Eso me parece que también es un problema social y económico. Otro tema fue la salud. El tema de la atención, porque el Ministerio de Salud de Nación impartió así una serie de medidas y protocolos donde todo quedaba priorizado a lo que es el COVID. Entonces todas las demás situaciones de salud estaban muy complicadas, no se podía asistir al hospital público, no se podía asistir, las salitas primero no estaban funcionando. Entonces el tema de la atención de salud fue un tema, y sigue siendo todavía un tema social que quebró, o sea, las clínicas privadas son las que han seguido atendiendo, hubo derivaciones, no se podía viajar, si no tenías, las ambulancias no alcanzaban para traer a la gente, trasladarla. Creo que la salud es un tema que vamos a tener que sentarnos y rever todo cómo ha quedado, porque murió gente de cosas de enfermedades y de afecciones que en otro momento hubiera sido una atención más normal, donde vos vas, a lo mejor grave, a lo mejor, pero que hubo casos de muerte por enfermedades que bueno, nadie merece, no sé cómo decirlo sin lesionar la sensibilidad, pero realmente el sistema de salud se vio muy presionado, aparte los trabajadores de la salud, porque imposibilitado de poder cumplir con sus tareas, sin saber cómo resolver. También generó, me parece, todo un tema anímico y laboral en el sector de los trabajadores de la salud. O sea, hacia adentro del sistema de salud y hacia la comunidad, creo que el tema salud fue un problema social que no lo estamos dimensionando. Ese fue uno. Y un tema que para mí también es social, es el tema de los abusos de autoridad, ¿no? Las fuerzas de seguridad aplicando hacia la población tortura, bueno, aplicando métodos que nosotros los venimos conociendo desde la dictadura.
Bueno, en lo específico de fuerzas de seguridad, creo que bueno, es el tema que ha merecido el trabajo más fuerte, por lo menos de la Secretaría en todo el país, ¿sí? Porque las fuerzas de seguridad, como medio ya adelantaba, han mostrado o han sacado en algunos casos, no en todos, pero no hubo provincia, no hubo lugar que no tuviera algún caso, aunque algunas provincias, como por ejemplo Tucumán, acá al lado, tenemos casos de muertes por la fuerza de seguridad, matado gente, ¿sí? Lamentablemente, los ha depositado el cadáver en nuestra provincia. Digo, es un accionar que salió, digamos, de la fuerza de seguridad, que no tiene que ver con un comportamiento que responda a la situación de la cuarentena. Creo que lo que mostró, lo que expresó, lo que quedó expresado acá es cómo está todavía internalizada la metodología, ¿sí? de abuso de autoridad, de disciplinamiento por la violencia, ¿sí? Metodologías concretamente, digamos, a nosotros que nos toca como secretaría, nos ha tocado trabajar en los juicios, trabajar en todo lo que fue la metodología del terrorismo de Estado, metodologías que se han instalado en las fuerzas de seguridad del país en la época del terrorismo de Estado, que todavía se siguen evidentemente aplicando. Nosotros sabemos que el cambio, la transformación de las fuerzas de seguridad tiene que ver con la formación de las fuerzas de seguridad. Entonces, lo que ha permitido el contexto como ya lo decía, y lo repito porque lo voy a repetir hasta el cansancio en cualquiera de las entrevistas y en cualquiera de los ítems, es que quede expresado hasta dónde todavía tenemos como sociedad, y las fuerzas de seguridad especialmente tienen en su formación y en su aplicación la metodología del terrorismo de Estado metidos, marcados a fuego, y reaccionan así cuando hay sectores que no se disciplinan como les parece, y cuando los habilitan. Han sido los encargados, las fuerzas de seguridad han sido las encargadas de aplicar, custodiar, cuidar todo este distanciamiento, la cuarentena. Entonces ha sido muy difícil controlar eso. Nosotros, creo yo, como organismos de derechos humanos, tendríamos que haber sido parte integrante de los COE para poder acompañar esto y ir mirando cada una de las medidas, o cuando iban surgiendo las cosas, enseguida poder accionar, poder por lo menos influir un poco, mirar hasta dónde los decretos le permitían, visibilizar. Nosotros enseguida vemos a dónde va a ir, en qué medida le va a permitir, porque venimos trabajando hace muchos años con esto. Entonces vos te das cuenta en qué rendijita, en qué grieta va a aparecer esa violencia, o por lo menos deja ahí abierta la puerta para que las instituciones que todavía están fuertemente marcadas por lo que es la violencia institucional, el terrorismo de Estado, van a apelar a eso, ¿entendés? Se van a broquelar ahí. Y no digo obviamente que ha sido todo, porque no es que en todos lados ha estado pasando, pero no hubo un lugar en donde no pasara. Entonces, eso lo que deja expresado es que no es un abuso o alguien que se le fue la mano o una actitud personal de un comisario, no, es todavía una metodología instalada, ¿sí? Que no es lo mismo y que todavía tenemos que desmontar. Esto creo que son cosas que tenemos que ir teniendo en cuenta para que después las instituciones que trabajamos en pos de los derechos o en la formación o en la defensa o en la promoción, en distintas, qué sé yo, porque la universidad trabajará de una forma, la justicia o los organismos no gubernamentales de otra, pero si no seguimos haciendo un trabajo articulado, que eso también se ha parado, porque se pararon todas las capacitaciones, todo paró.
que son también cosas que ante estas violencias se empiezan a detectar y se acciona. En cambio, fue muy difícil ahora, porque no estábamos funcionando a pleno y estábamos como incomunicadas. Entonces, las fuerzas de seguridad han mostrado y ha quedado expresado que todavía necesita muchísimo trabajo y muchísima transformación. Es político esto. En cuanto a cómo circuló la información, por un lado sobre la enfermedad y por otro lado sobre las medidas, me parece que el tema de las medidas sanitarias para la prevención, al principio también eran como bastante contradictorias, que si se usaba, si no se usaba barbijo, si servía lavarse o no, si cómo, bueno, eso fue como contradictorio al principio, y después había, creo, un discurso y una información bastante unificada, pero yo no tengo el termómetro de cómo lo ha recibido cada parte, porque bueno, esto que decíamos de que nosotros no hemos estado con el COE trabajando en el cotidiano, en el armado en cómo se difunde, recorriendo los barrios. Ha sido a medida que sucedía algo, nos movíamos, me movía, o lo que sí me ha pasado es que inevitablemente, porque así es la forma de trabajar que venimos trayendo, es bueno, pasaba algo y yo veía con qué organismo había que accionar. Hemos trabajado mucho en conjunto con el CAJ de Belén, con el que ya veníamos trabajando, y con la PDH en algunos casos por lo menos para informarnos, con la Dirección de Derechos Humanos de la provincia, o sea, con INADI en otros, o sea, yo he ido articulando con distintas organizaciones, pero no es que estábamos sentados en una mesa donde íbamos viendo, mira, este tema saltó acá en este barrio, esta cosa. Entonces no tengo yo un termómetro muy claro. Sí, cuando me ha tocado moverme en los barrios, en cuanto a las medidas de prevención, el cumplimiento, sí se ve que en Catamarca no ha sido muy pareja, porque no tenemos, en los barrios la gente le cuesta, porque hay una vida propia, una dinámica del barrio que no se corta así nomás, que no es porque te llegue la información y te dé miedo que se corta, porque no es intelectual el proceso solamente, no es que llega la información y vos, es con los cuerpos, es con las costumbres, es con los hábitos. La gente empezó a vender en las casas porque no podía vender en otro lado, y ¿cómo haces? Eso, a lo mejor sí, el control policial sobre los espacios públicos fue más fuerte, entonces no se juntaban en las plazas, no se hacía la feria, pero el circular yo lo he visto en lo poco que me ha tocado andar por los barrios, lo he visto bastante, y también son en esos lugares víctimas de más represión, pero víctimas de más represión son siempre los barrios periféricos. No iba a cambiar eso tampoco con esta situación. No es que iban a tener un poco de consideración porque estábamos en una situación de cuarentena y estaban más expuestos. Yo no tengo ni siquiera en este momento la cantidad de gente que ha sido judicializada, cuántos casos han sido detenidos. Hasta hace un mes y pico eran 1230 más o menos personas en toda la provincia que habían sido detenidas. No sabemos si a todas se le armó causa, ¿sí? Eso va a ser un problema social. Ahora no se va a notar, pero quedan con causas judiciales armadas por el solo hecho de haber roto la cuarentena. Y me parece que eso va a ser un tema social fuerte, porque van a quedar en muchos pueblos gente judicializada por haber incumplido la cuarentena, por haber salido a comprar. Y eso me parece que no se nota ahora, pero cuando empiecen a aparecer los antecedentes de la gente que está judicializada, ni que hablar a la gente que le han pegado, ¿no? La gente que ha sido pegada, violentada, todo, bueno, eso te marca
en otro sentido, pero bueno, eso me parece que en el cumplimiento, ha habido buena información, me parece a mí, como mucha información circuló sobre las medidas preventivas, pero no ha habido una bajada como, porque tampoco no estaban funcionando los lugares a donde se puede generar eso, o sea, era virtual la escuela, era virtual el contacto de la salud, entonces muy limitada a cómo podés llegar, a cuánta gente tiene acceso a lo virtual y a poder tener un taller, una clase. Funcionó muchísimo la virtualidad. Ahora, ¿cuánta gente es la que tiene acceso? Porque tampoco tenemos costumbre, entonces no nos sentamos así nomás y no tenemos por qué acostumbrarnos a lo virtual, no tenemos por qué. Entonces tanto también a los docentes, las docentes, tener que dar las clases, generar conciencia, porque le tocó mucho al sistema educativo también bajar información. Creo que eso es un cambio tan fuerte en el modo de comunicarse, que no se hace intelectualmente o solo porque tengas miedo de contagiarte. Me parece que no es tan automático. En cómo cumplió la gente, creo que bueno, tampoco cumplimos mucho en Catamarca. Aparte que no haya casos hace que se empiece a relajar la sociedad. Nunca terminó de haber mucho movimiento, me parece. Y bastante desparejo cómo se va volviendo, ¿no? Me parece que abran primero los bares que el hospital es bastante complicado. Que no puedan haber consultorios externos, pero que pueda haber gente sentada en un bar, me parece que no es digamos como a simple vista, como un criterio social, ¿no? No es de primera necesidad, es de primera necesidad económicamente para los dueños de los bares, para los trabajadores de la gastronomía, obviamente, pero se puede ir buscando soluciones y no estar los consultorios externos cerrados todavía. Una cosa que ya dije y que sigo sosteniendo, que me parece que fue no quiero decir una falla, pero sí como un hueco, es que los organismos de derechos humanos formemos parte de los COE, ¿sí? De las comisiones, porque no estaba la mirada de derecho todavía internalizada, no es parejo. Entonces muchos funcionarios, muchos organismos, muchas instituciones todavía tienen una mirada donde conceptualmente derechos humanos, la no discriminación, algunas cuestiones no están valoradas como al mismo nivel, digamos, ¿no? Como que no atraviesa, no es lo primero que sale la mirada de derecho, la verdad es esa. Entonces, en general, ¿no? Más allá de que haya organismos, ahí es desparejo, obviamente, pero en una comisión, ¿sí? de organización que organiza todas las medidas preventivas, como ya vimos antes, lo primero que sale es el tema del control. Y en el tema del control se cuela fácilmente, ¿sí? La vulneración de derechos. Porque estamos muy atravesados todavía por cuestiones muy culturales, por la educación es todavía muy conservadora en algunos aspectos, ¿no? Estamos en muchos lugares, pero estamos en una provincia donde se complica, donde es una lucha aplicar una ley de educación sexual integral. Entonces, con esos criterios se toman decisiones en las medidas, con esos criterios. Entonces, hubo, por ejemplo, que volver atrás una medida que afecta a un sector, pero bueno, que es para mirar, que si no pagaban la cuota de las escuelas, tuvo que sacar el gobierno, ir detrás de ese tipo de cosas. Una medida que dijera que no se cortaban las clases, que porque vos no pagaras una cuota de una escuela. Entonces, eso fue saltando cuando iban denunciando, cuando se detectaba. No estuvo contemplado desde un principio, ¿sí? Y eso es vulnerar un derecho
básico, derecho a la educación. Ya dijimos también el tema de la salud, fue y volvió con muchas medidas que abrían, que cerraban, que se habilitaban algunas atenciones, que las ambulancias. Entonces también ahí, en ese ir y volver, se ven vulnerados derechos, ¿sí? No integramos el COE, entonces no vemos cómo los fueron solucionando, sí sabemos cómo se fueron solucionando los casos que nos llegaron a nosotros, como denuncias o como inquietud, aunque no fuera, bueno, por ahí hasta es sutil la diferencia, pero bueno, una denuncia es algo donde se acciona más fuertemente y la inquietud es, bueno, pasa esto, ¿cómo podemos solucionarlo? ¿Sí? Entonces sí creo que en algunos aspectos hubo muy buenas medidas. Evidentemente, el resultado es que no hay casos detectados en Catamarca, entonces parecería que las medidas preventivas en la circulación de lugar a lugar estuvieron bien controladas, y por lo menos los lugares donde entra gente, los lugares que limitan con otras provincias, bueno, más allá de que para nosotros en la mirada nuestra no hay límite, no es que acá termina una ciudad y acá tiene otra legislación, no tendría que suceder así, ha sucedido, pero algún tipo de control y de buen resultado dio todo esto, porque no tenemos casos, pero me parece que han quedado en el camino algunas cosas que sí son vulneraciones de derechos muy fuertes y que no hemos podido solucionarlos con las medidas, como la violencia familiar y la violencia de género, ¿sí? Hay 3 femicidios en cuarentena en Catamarca, hay muchísimos casos de violencia de género que no se están pudiendo viabilizar, porque la justicia no estaba funcionando a pleno, porque no se estaban tomando las denuncias, ahí también saltó, y porque las mujeres estaban encerradas con sus agresores. Entonces eso realmente me parece que es un tema que también lo vamos a ver, va a dejar así como lo de la gente con causa judicializada, este tema es un tema que lo tenemos que mirar porque quedó muy expuesto, ¿no? Y no hemos podido, como Estado, dar buena respuesta en las medidas de prevención del virus, una respuesta a lo que generaba el aislamiento, que eran estas violencias y estas, más allá de los femicidios, muchos casos que estaban a punto de ser femicidios, ¿sí? Que, con mucha violencia, con muchos casos que lo han terminado conteniendo y todo las organizaciones feministas, así como los casos del protocolo ILE, que es la interrupción legal del embarazo, el que sí se puede hacer, el que está totalmente estipulado por la ley. Han terminado las organizaciones no gubernamentales siendo las que mejores respuestas dieron a esos casos, porque seguían con su organización, no han dejado de trabajar, porque es otra cosa, es su convicción, su militancia, pero ahí en esos casos creo que como Estado hemos estado bastante como flojos, digamos, no hemos podido dar respuesta. Y en cuanto a casos concretos que sí nos hayan llegado a las denuncias y hayamos accionado como Secretaría, creo que hay un par que son como, bueno, más allá de los casos donde tuvimos que intervenir para gestionar que se vaya articulando para que vuelvan los trabajadores rurales, que bueno, fueron intervenciones, no fueron denuncias, ¿sí? Que nos permite, el hecho de ser un organismo nacional permite que hable con la delegada de otra provincia y ella me aceite en esa provincia, o sea, en eso pasó bastante y lo pudimos ir solucionando en general. Pero cosas de la provincia, bueno, un hecho que merece, creo que mencionar sí o sí, muy fuerte, es la represión que hubo en Aconquija a las comunidades, a la comunidad originaria de Aconquija y a vecinos, pero sobre todo la mayoría de las personas eran de la comunidad originaria, por un tema que salen a cortar, ¿sí?, el paso, por un tema que, como
decíamos antes, viene de antes, con un tema que no es que sucedió algo en ese momento y la comunidad salió de la nada porque se le ocurre romper la cuarentena, sino que algo que viene sucediendo y no se soluciona claramente, y hay sectores, ahí sí se notan las cuestiones en sectores de poder, ¿no? De los terratenientes paperos que avanzan sobre tierras de la comunidad, se convierten, o sea, lo menciono como antecedente porque es un caso que es ya conocido, que hemos estado interviniendo como Estado en ese conflicto, ya desde hace un tiempo, desde hace un año. Yo me puse a mirar los antecedentes para hacerle una nota al ministro y bueno, para decirle a la fiscal, y nosotros ya el año pasado, en octubre, hubo un conflicto y nosotros hicimos una nota al que entonces era ministro de Seguridad, diciendo que era inminente ahí accionar porque se venía un conflicto fuerte, un conflicto expresado, ¿sí? Entonces expuesto. Entonces era algo que venía latiendo y, como decía antes, y que en este marco quedan expresadas esas desigualdades, porque pasan, ¿sí? Los productores paperos pasan, avanzan, aprovechando, creo yo, este contexto de aislamiento donde tienen como más margen de acción, ¿sí? Y donde bueno, tienen la venia también, y ahí como Estado estamos ausentes en ese momento porque estamos ocupados en la prevención, en todo, y cuando ya explota, la gente sale porque no se soluciona y sale a cortar para que se tome alguna medida, ¿sí? Por un lado, para que no avancen sobre su territorio sagrado, y por otro lado, porque evidentemente no estaban cumpliendo, ¿sí? Estaba normado cómo entran los camiones, una ruta alternativa, cómo tenían que vestirse los camioneros, no bajar a interactuar con la gente hasta que no llegaran al lugar, digamos, ahí se hizo un protocolo, ¿sí? Pero no se estaba cumpliendo, parecería. Y la gente salió a pararse con barbijos, con todo, y han sido ferozmente reprimidos por la policía del pueblo, ¿sí? También fue policía de acá, pero fueron reprimidos por la policía de Aconquija, en una forma inusitada, ¿sí? Con una violencia tremenda. Entonces, 15 personas detenidas, llevadas a la comisaría a los golpes, encerradas en un cuartito de 3x2, donde si había que prevenir el contagio, o sea, se los lleva porque están rompiendo el aislamiento y se los aísla en un lugar a donde si había un caso iban a terminar todos contagiados. Entonces, hablamos, ahí sí nos llaman, ahí sí nos hablan a la Secretaría, ahí yo hablé con el CAJ de Belén, que es el Centro de Acceso a la Justicia, ¿sí? Que es una estructura también del Ministerio de Justicia de Nación, con la que articulamos a veces, justamente por el tema de acceso a la justicia. Hablamos con la fiscal, o sea, hicimos todas las distintas acciones y no logramos, aún así, que se los largue, que se los mande a la casa, como dice la recomendación de Nación y de la Procuración de Violencia de Procubin, que es la Procuración de Nación de Violencia Institucional, que es un organismo que se armó hace unos años específicamente para tomar los casos de violencia institucional, desde la Procuración de Nación. Entonces, ahí la verdad fue un caso, me parece a mí, muy, muy grave, que dejó expuesta como nosotros no podemos como Estado responder rápidamente, y accionamos en un decreto que es preventivo como si fuera algo de castigar. Se aplicó un castigo, que es encerrarlos, cuando hay recomendaciones que es que los tienen que llevar a la casa, etc. Aparte de encerrarlos, se los torturó. Hubo un caso de una de las denuncias es tortura, ¿sí? Muy grave. Entonces,
Ahí ese creo que es un hecho, si llegó, y si accionamos, terminamos mandando todo a un informe a la Procuración de Violencia de Género de Nación, y la Procuración armó una causa penal, que hoy está en proceso, la causa penal, ¿sí?, de investigación. No sé qué hizo la provincia o cómo está la cuestión judicial. Creo que todavía la comunidad no ha hecho una denuncia judicial, pero bueno, ahí también se articuló con la comunidad. Ese es un hecho. El otro que ya mencioné, cuando yo recibí una denuncia porque no se podía aplicar el protocolo de interrupción legal del embarazo. Ahí no hicimos ningún protocolo, pero sí tuvimos una reunión con el equipo de maternidad e infancia de la provincia para ver cómo se puede viabilizar en estos casos cuando se tienen que trasladar las chicas a otro lugar, porque en el lugar no tienen los medios para poder hacer los estudios necesarios. Y un tema que creo que sí tenemos que no solo un protocolo en el marco de la cuarentena, sino de acá en adelante, cuando se levante, es qué pasa cuando en un lugar casi todas las médicas o los médicos o los profesionales que tienen que actuar aplicando este protocolo legal, la interrupción legal del embarazo, hacen objeción de conciencia. Y nosotros como Estado no podemos cumplir garantizar eso que es un derecho, ¿sí? Entonces eso sería, creo que son dos temas a tener en cuenta.